Hola a todos, bienvenidos una semana más a estos directos que hacemos por la hora del planeta. Hoy tenemos una invitada muy especial, Dori Hermosilla, que es etóloga y veterinaria, y vamos a hablar con ella sobre etología y comportamiento animal. Vamos a esperar a que se una y empezamos. Ya está por aquí. Conectando. Hola Dori. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, bien, con frío, eso sí. Sí, aquí nosotros con calor. Qué bueno. Bueno, bien, creo que se nos oye bien a las dos. Tú me oyes bien a mí, ¿verdad? Sí, sí, Vale, perfecto. estupendo. Bueno, yo te voy a introducir un poquito, pero luego quiero que te presentes tú y que nos cuentes pues quién es Dori, ¿vale? Ujú. Dori, bueno, es veterinaria y desarrolló su profesión en en clínica de pequeños animales y posteriormente descubrió la etología y empezó a desarrollarse y a estudiar el comportamiento animal. Y bueno, a mí me hace especial ilusión esta entrevista, Doris, porque yo soy una apasionada de la etología del comportamiento animal y creo que hay mucho desconocimiento detrás y que es un mundo muy grande y bueno, pues quiero que nos lo descubras y que nos transmita tú también esa pasión. Bueno, lo primero de todo, ¿quién es Doris? Bueno, ya adelantaste tú, soy veterinaria, me formé en Venezuela, tengo como 16 años viviendo acá en Chile y me desempeñé como veterinaria en clínica de pequeños animales. Eh, la- el interés por la etología, no sé, puede remontarse tal vez a los primeros libros que leí siendo una muchacha, estos libros de Gerald Durrell o de Conrad Lorenz, ¿no? Sí. Y pasó mucho tiempo porque en realidad la etología es una ciencia muy, muy nueva. Y quizás el conocer acerca de etología clínica por la profesión, que es básicamente perros y gatos, fue como el comienzo para ir descubriendo que es mucho más allá de eso, ¿no? De conocer del comportamiento en perros y gatos. Y a medida que voy leyendo, entonces cada vez se hace más apasionante para mí el tema. Porque Ujú. Dori, bueno, para la gente que no conoce realmente el término etología, ¿qué es realmente la etología y qué engloba? Sí, es una rama de la biología que estudia el comportamiento animal, incluido humanos. Es. Incluso obviamente en estado natural, pero también comprende el estudio en cautiverio. Ujú. Vale, y muy interesante. Y bueno, tiene un podcast, ¿no? Y tiene un canal de podcast donde comentan muchos de estos comportamientos animales, que es Mente Sí. Asombrosa, Mentes Maravillosas. Yo recomiendo a todo el mundo que vaya a escucharlo. ¿Cómo surgió Gracias. la idea de este podcast? Mira, en verdad surgió en pandemia, como han surgido un montón de proyectos y de podcasts también incluso, ¿no? La idea inicialmente me la dio uno de mis hijos, porque viendo que había un montón de información, digamos, que yo se las transmitía a ellos o al que me quisiera escuchar. Entonces, viendo la situación de la pandemia, digamos, tan particular, de estar encerrados, qué sé yo, entonces él me lo planteó y tengo tres hijos y entre los tres, de una u otra manera, han ayudado a que esto se termine siendo el podcast como lo escucha la gente. Ujú. Pues yo de verdad recomiendo a todo el mundo a que vaya a escucharlo porque es súper interesante. Sí. Gracias, gracias. Sí, Y la bueno, idea, sí, dime. sí.
Yo no tenía idea de lo que era un podcast, nunca había escuchado uno tampoco. Entonces, bueno, para empezar me fui familiarizando con eso, ellos me fueron enseñando, mis hijos. Y la idea también era hacer llegar a la gente, al común de las personas que no tienen conocimiento de muchas de las cosas que se han descubierto en torno al comportamiento animal, hacerles llegar la información lo más sencilla posible, lo más amena posible también, porque ¿de qué sirve toda esa información si se queda entre científicos que la investigan y no? Claro, Entonces, totalmente. la idea. La verdad es que los podcasts son una herramienta para aprender y llegar a mucha información que antes pues no teníamos al alcance y bueno, hay que aprovecharlo. Sí, Sí. sí. Y quería preguntarte cómo, ya que la sociedad está empezando a tener todo este acceso a la información, está empezando a sensibilizarse, ¿cómo de importante es para nosotros poder conocer el comportamiento animal? ¿En qué nos ayuda a nosotros como sociedad conocer las distintas pautas que tienen las especies? Bueno, la importancia que tiene es, por una parte, que al conocer a los animales, en especial, por ejemplo, el comportamiento, eh, es posible amar, ¿no? Porque no se puede amar lo que no se conoce. En la medida que nos vamos informando, interiorizando, conociendo, los vamos amando, ese amor hace que uno les valore, les respete, los cuide, te importen, ¿cierto? Que todo eso a la vez lleva, por ejemplo, a algo que es muy importante hoy en día, que es la conservación. Entonces, tener una parte activa de pronto en la conservación ayuda el hecho de conocer al animal. Y el comportamiento es algo que nos une mucho y que al conocerlo nos podemos sentir mucho más identificados con ellos que, por ejemplo, solo conociendo otros aspectos que también son importantes, pero que tal vez no nos ayuda a empatizar tanto o a sentirnos tan reflejados. Por ejemplo, los datos de zoología, ¿no? Que pertenece a tal familia, o que come esto, o que vive aquí. Eso también es importante, pero la parte de comportamiento yo creo que es una parte que es que conecta mucho con nosotros, con los que nos gustan los animales. Entonces, si nos gustan los animales y sabemos el comportamiento, y en especial de una u otra especie, los vamos a amar y nos va a importar y eso. Otra importancia también es que nos ayuda a plantearnos todas las ideas equivocadas que se han tenido desde siempre en cuanto a que el humano es el ser que está por sobre las demás especies. Nos ayuda, conocer esto del comportamiento de ellos nos debería ayudar a replantearnos, a reflexionar cómo hemos estado de equivocados. Sí, porque además muchas veces a lo mejor realizamos un manejo de una especie que nosotros consideramos que es correcto, pero que con la etología aprendemos a que se puede hacer de otras maneras y yo lo veo mucho, por ejemplo, en el tema de los caballos. Al final, conocer el comportamiento de un caballo es importante para saber, pues al final, manejarlo y tratarlo y conocerlo y para evitar, porque un mal trato o un mal manejo del animal le puede le puede repercutir muy negativamente. Entonces es muy importante conocerlo. Incluso ya no, yo creo que no a nivel de especies silvestres, sino las personas que tienen perro, gato, necesitan conocerlo para poder satisfacer las necesidades que ese animal necesita, ¿no? Claro, sí. Lo que pasa es que a eso es a lo que yo apunto es a que las personas en lo posible conozcan más allá del perro y del gato, que no Eso. son muy, que no es muy difícil que nos importen, ¿no? Pero un animalito que está por allá, qué sé yo, en otro país, de pronto, entonces eso, el conocerlos hace que, y lo que tú dices con relación a los caballos, por supuesto, es muy importante también desde ese punto de vista. De hecho, muchos de los estudios, no la mayoría, pero sí una parte de los estudios, se enfocan en animales de granja, en cerdos, por ejemplo, o
en bovinos, con la finalidad, en realidad, más que de conocer el comportamiento en sí, es con la finalidad de ver cómo aumentar el bienestar de Es- ellos. sí, porque además, Entonces, por, sí, 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 incluso, perdona. ¿Mm? Sí, incluso también, por ejemplo, para sitios donde tengan a los animalitos, no quiero hablar de zoológicos como tal, sino centros donde los tiene, porque ya la idea del zoológico como era antes, ha cambiado en muchas partes, en muchos países, muchas personas, todavía es como antes, pero no, son centros de conservación de especies que son tratados, qué sé yo, bueno para ellos también es importante saber del comportamiento, a pesar de que la mayoría de las veces el comportamiento en cautiverio es distinto al que están en estado salvaje, pero también es importante conocerlo, saber eh, muchas cosas. Ahora se me viene a la mente, por ejemplo, los flamencos establecen relaciones de amistad entre ellos. Entonces, cuando hay un grupo de flamencos y tendrían que ser trasladados a algún lugar, el saber esto, el conocer esto de las relaciones de amistad que son importantes para ellos, debería ser importante a la hora de decidir cómo voy a transferir este grupo, si voy a separar a este o lo voy a separar, ¿me entiendes? Por su Claro, bienestar. claro, porque además dentro de un grupo, no sé si esto pues crea un poco de debate, pero yo considero que, y creo que la ciencia lo ha demostrado, que los animales tienen su personalidad. No todos se llevan bien con todos, tienen una jerarquía, una... No, me gustaría que nos contase un poquito si es cierto que tienen personalidad y bueno, Sí, pues es, un ejemplo. cada vez más hay investigadores que están estudiando distintas especies y hay algo que es muy recurrente, digamos, en sus investigaciones es el darse cuenta que los animales dentro de la misma especie tienen una personalidad. Los que son más atrevidos, los que son más tímidos, los que son más dominantes, los que tienen ansias de poder, digamos, por ejemplo, en una manada de lobos, a otros que no les interesa mucho y prefieren ser más bien de segunda. Entonces, también, aparte de lo anecdótico que nos puede parecer el hecho de que los animales tengan personalidad, y la gente, bueno, con las anécdotas que yo trato de contar en los podcasts, lo trato de poner bien de esto, ¿no? ¿Cómo puede un investigador eh, determinar que en verdad hay distintas personalidades? Bueno, te decía que más allá de lo anecdótico, que nos puede parecer esto, también es importante la personalidad de los animales, conocer de la personalidad de los animales, porque en la medida, en la diferencia que haya de personalidad, es la forma en que ellos se van a relacionar socialmente, es la forma diferente, tendrán diferente forma de buscar pareja, tendrán diferente forma de buscar comida, las relaciones sociales, entonces también es importante. Al final, Ese, como nosotros, nos dejamos de ser animales y también cada uno pues somos exacto, diferentes. claro, Sí. así es. Pues yo, bueno, quería comentarte, lo tengo por aquí apuntado para no equivocarme en el nombre. Quería hablar un poco sobre Nicholas Tinbergen, que fue uno de los padres de la etología y fue un zoólogo que recibió un premio Nobel junto a Konrad Lorenz, que tú lo has mencionado antes, y Carbon Frisch, por sus descubrimientos en relación a los patrones de conducta individual y social. Y él propone explicar la conducta mediante 4 preguntas clave. Si te parece, podemos verlas cada una de ellas. Sí, claro. La primera pregunta es, ¿cuál es la causa de la conducta? Esto es un poquito más profundo en etología, tampoco si quieres no nos metemos mucho, pero por hablar con un poquito más de la etología como ciencia. Sí, ¿Cuál es la causa de la conducta, Dori? sí. Bueno, sí, no profundizar mucho allí porque puede ser un poco áspero el tema para las... Pero sí, lo que te puedo decir es que Tim Bergen, en ese momento, en los primeros años de los años 60, como que realizó como
un método, digamos, para aquellos que quisieran estudiar la etología como, y que realmente fuera una ciencia, porque en ese tiempo no era una ciencia, era algo muy, había mucho de subjetivo, había mucho de, no había como un método, ¿no? Entonces, claro, él establece unas, como unas ciertas preguntas que una persona que quiere hacer una investigación sobre el comportamiento de algún animal debería hacerse. Y de una de las preguntas es la causa. Entonces, bueno, la causa, él lo que establece allí es que debería haber el investigador debe tener presente que el comportamiento es algo que tienen los animales, así como tienen una anatomía o como tienen una fisiología, tienen un comportamiento. Que el comportamiento no es solamente movimiento, esto no, no. Y que lo más importante es que el comportamiento está influido por factores externos e internos. Y lo interno está muy relacionado con la fisiología y con la neurobiología. Entonces, en ese tiempo no era muy, eh, digamos, no había esa estrecha relación entre los investigadores que observaban y interpretar forma adecuada con disciplinas como la fisiología o la neurobiología. A eso se refería. Se refería, vale, estupendo. Bueno, si quieres comentar la otra en conjunto, si no las vamos diciendo. La segunda pregunta que decía era cómo contribuye la conducta a la supervivencia y al éxito reproductivo del animal. Sí, esa, bueno, es otra pregunta que él, según él, había que determinar si uno veía determinado comportamiento, entonces establecer de qué manera ese comportamiento le beneficiaba para la supervivencia al animal. Eso después cambió porque también hay comportamientos que no necesariamente tienen que ser para la supervivencia, sino para una cuestión adaptativa. Pero siempre enfocado en que si estoy indicando el comportamiento del animal, debe tener entonces una razón para ese comportamiento, según lo que él decía, una razón para la supervivencia. Porque la conducta de un animal va variando o es instinto, ¿dónde está el límite? Sí, Podemos, si podemos, bueno, creo que uno de los grandes debates es la inteligencia animal, ¿dónde está el límite? ¿Dónde podemos decir que existe esa inteligencia? ¿No? Me gustaría que nos contase tu opinión al respecto. sí, bueno, el debate tiene mucho tiempo porque mucha gente cree o ha creído que la inteligencia es debida especialmente al tamaño del cerebro. Entonces, bueno, ya con tanta investigación que se ha hecho, gente que investiga, ¿ya? Sobre todo, que tienen un cerebro pequeño, ya se puede afirmar no es el tamaño del cerebro un determinante para la inteligencia del animal. Por ejemplo, un ejemplo, el chimpancé tiene un cerebro un poco más pequeño que el nuestro. No, este ejemplo está mejor. Un perro del tamaño de un husky siberiano tiene el cerebro un poco más pequeño, como un 30% más pequeño que un lobo gris, que es su antecesor. He ahí un ejemplo de que siendo un cerebro un poco más pequeño, no podríamos decir que el perro es menos inteligente que el lobo, ¿cierto? Otro sería si comparamos el cerebro una ballena con el cerebro de un lobo, por ejemplo. La ballena tiene el cerebelo más grande y tiene allí los recursos para poder utilizar este método que usan ellas de ecolocalización, Uh-huh. ¿cierto? Sin embargo, la parte olfativa, digamos, no la tienen tan desarrollada, justamente porque no la necesitan.
Entonces sería justo comparar la inteligencia de ella con la inteligencia de un lobo, por ejemplo. No es justo porque cada uno tiene los recursos que necesita para vivir la vida donde le tocó vivir y para resolver los problemas y vivir la vida que es como si nos pusieran a nosotros en medio del océano, por ejemplo. Podemos buscar comida o hacer todo lo que hace una ballena, no podemos porque no tenemos, nos hace eso menos inteligente, ¿no? El error ha estado siempre en comparar a los animales con nosotros. Siempre se ha hecho eso. Puede hacer esto, puede hacer lo otro, puede comunicarse así, puede hacer... Y nunca se nos ha ocurrido hacer la comparación al contrario, ¿no? Puedo yo hacer como una ardilla y esconder un montón de bellotas la temporada anterior y después a recordarme, no pude. Porque yo Nunca, creo yo creo que los humanos siempre tendemos a intentar esquematizar todo, meterlo todo en cajita en nuestra mente ordenado y como algo se salga de ahí, pues nos cuesta entenderlo. Entonces yo creo que es la manera que tenemos nosotros de organizar nuestros conocimientos, estableciendo cajones con información y unos tienen que ser independientes a otros y al final pues yo estoy de acuerdo en que no se puede comparar la inteligencia de dos especies que viven en sitios totalmente diferentes. ni siquiera se puede comparar la inteligencia de dos humanos en el sentido, por ejemplo, ¿quién es más inteligente? ¿Einstein o Mozart? Claro. Eh, habilidades diferentes son, y bueno, pasa con los animales De también. hecho, yo creo que en los últimos años esto se ha desarrollado mucho, el tema de la inteligencia emocional está abriendo un mundo eso, a que conozcamos que no existe simplemente un tipo de inteligencia, sino que hay muchos tipos de inteligencia. Entonces, al final Exacto, es mucho más complejo de lo que creemos y no se puede, a veces no se puede todo simplificar y comparar. claro, claro, no. Ya Y esa forma de pensar está obsoleta. Ujú. Mm, totalmente. Y una de las preguntas que yo siempre me hacía cuando empecé a estudiar biología era si existía realmente el altruismo en la naturaleza, porque a mí me gusta además la fotografía de naturaleza, me gusta observar mucho y realmente estamos aquí porque hemos evolucionado por mero instinto de supervivencia y siempre, o por lo menos los conocimientos que yo tengo, es que al final no existe este altruismo en la naturaleza, sino que a veces es un egoísmo enmascarado. Y no sé si esto es cierto o si realmente es así. ¿Tú qué opinas? Mira, por lo que yo he leído de distintos investigadores, eh, hay razones, podrían haber razones en algunas especies para que haya un altruismo, como dices tú, con un interés, ¿no? Por poner un ejemplo, en los chimpancés a la hora de cazar, reparten comida y le dan a su familia, digamos, o a sus amigos, los privilegian a ellos, a sus amigos, a su familia. O de pronto a una hembra, porque sabe que en un futuro ella puede acceder a copular con él. Sin embargo, entre los mismos chimpancés, otros investigadores esas son como teorías, ¿no? Que tratan de explicar por qué está haciendo esto, pero la realidad es que otros primatólogos han podido observar, ya que estoy hablando de chimpancés, son capaces de acciones altruistas, voy a hablar en estado salvaje, son no solamente cuando no los beneficia a ellos, no solamente cuando no los beneficia a ellos, sino incluso cuando ellos podrían salir perdiendo. Ese punto. O sea, he leído relatos de primatólogos donde prácticamente salen héroes, de verdad, héroes a defender a alguna hembra, por ejemplo, un macho o una hembra defendiendo a otra hembra, exponiéndose ella. Entonces, sí existe el altruismo, no siempre será con una intención por debajo de obtener un beneficio a cambio. También lo hay en especies, no solamente en chimpancés, en ratas es una de las especies donde ha sido muy estudiado
bueno, porque hay muchos laboratorios que trabajan con ellas. Y se ha visto que lo hacen sin ninguna, sin ningún esperar a cambio de algo. Hay muchas anécdotas, te podría contar algunas, sí, Tú pero puedes sí, contarme, si quieres, puedes compartir lo que tú siéntete libre de compartirnos cualquier cosa. Yo estoy encantada de escucharlo. Y yo creo que la gente que nos está viendo también. sí, hay un relato que hacen unos investigadores que estaban investigando un ave eh, que es un tipo de loro en Nueva Zelanda, CAES ya. Y estaban tratando o sea, durante 6 meses ellos estuvieron ideando la manera de poner un dispositivo para hacerle en su cuerpo, ¿no? Para hacerle a los individuos. Y bueno, llega el día en que le ponen los dispositivos y las aves salen sin ningún problema de estrés, qué sé yo, por el dispositivo. Pero no tardaron unos días, parece. Y estos mismos científicos pudieron ver cómo unas aves ayudaban a otras a sacarse el dispositivo. Le daban y le daban y le daban hasta que encontraron una cuestión que era chiquitita, milimétrica allí, que de ahí era, y lo rompían, y así se ayudaron unas a otras y todas se liberaron del dispositivo, como diciendo, no nos investiguen, o algo así, no sé. Entonces, ahí tú ves, por ejemplo, no hay una intención, no hay un deseo de hacer algo porque yo me voy a beneficiar. O sea, lo que estamos viendo es una acción altruista, porque está ayudando a la otra a liberarse de algo que no quiere tener. Además de que estamos viendo también la resolución de problemas, o sea, para dos cosas en dos aspectos en una misma oportunidad observaron estos investigadores. Fue bien frustrante para ellos, imagínate, pasar 6 meses diseñando la cuestión para que en unos pocos días estas aves se sacaran él. Y bueno, así en ratas se ha visto, por ejemplo, un experimento que ponen un trocito de chocolate en una jaula y una ratita está presa en la otra y la rata que está libre primero se enfoca en liberar a la rata que está presa y después se van a comer el chocolate. No piensa en ella y está comiendo el chocolate. Claro, hay una cosa que uno tiene que tener en cuenta. No todos como los humanos, no todos son así. Podría haber, y de hecho lo hay, ratas que si se van y se comen el chocolate, pero digamos que es una minoría. Pues me parece increíble porque no conocía, ¿Mm? me parece increíble porque no conocía ninguna de esas dos investigaciones y me parece realmente sorprendente. Yo ya Sí, no sé si realmente será ese altruismo, ese instinto de supervivencia de la especie. Yo creo que quedan muchísimas investigaciones por hacer, pero sin duda yo creo que se ha avanzado muchísimo. Y bueno, avanzado. esto podría ser, ya que ellos tienen personalidad, ¿existe la amistad en el mundo animal, tal y Sí, como sí, la conocemos nosotros? sí. Mira, todo uno tiene que partir de la base de que todas estas cosas, incluso las emociones, las personalidades, todo existe o muchas se han descrito por los investigadores, pero nunca, nunca va a ser como en el humano. Es decir, si sienten, por ejemplo, duelo, sí, se ha establecido que muchos animales manifiestan comportamientos que sugieren duelo, eh, pero nunca debemos pensar que es igual a como sentimos nosotros. De hecho, si te pones a ver, entre los mismos humanos hay diferencias, lo que te estaba diciendo antes. No todas las personas experimentan el duelo de la misma forma. Entonces, mucho menos podemos compararnos nosotros con los otros animales, pero lo que no quiere decir es que no es de la misma manera, no es tan complejo de pronto, no es, pero de que hay, sí. Pues vamos, me parece. Que la amistad, oye, sí, se ha observado y descrito en distintos animales, la amistad entre animales de la misma especie, ¿no? Entre delfines, entre elefantes, entre bonobos, en-
En fin, en muchos animales, entre jirafas también, hay un episodio donde yo hablo de la amistad y tiene una razón. La razón generalmente es cooperación para la supervivencia, sí, pero sí existe hasta en murciélagos, en fin. Muy interesante, muy interesante. Mm, sí. Pues a mí, bueno, hablando de las relaciones intraespecíficas, ¿no? Una de las que más me llama a mí la atención es el duelo, que realmente en los animales también existe el duelo, igual que nosotros cuando perdemos a una persona querida, pues ellos también lo viven y de hecho hay algunas especies en los que se ha observado y se ha citado, ¿no? Si me gustaría que nos hablases sobre esto, si conoces alguna especie y quieres compartirlo. Se ha descrito en distintos animales. Claro, uno no puede preguntarle, oye, ¿cómo te sientes? ¿Sientes esto? No, no, pero se infiere a partir del comportamiento. Son animales que dejan de comer, se retraen del grupo, a veces pueden dejar de tener deseo sexual. Entonces, ahí es cuando los investigadores dicen, tiene un comportamiento que parece duelo. A veces, en algunas oportunidades, lo pueden comprobar haciendo exámenes, por ejemplo, de hormona del estrés, de cortisol en heces, por ponerte un ejemplo de una primate que haya perdido un hijo. Y se nota entonces un aumento del cortisol, se nota una disminución una vez que pasan los días, una vez que recibe el confort de los demás, de su comunidad, de su familia. Otra cosa que pasa en algunos animales, por ejemplo en primates se ha visto también en elefantes, en delfines, que cargan con el hijo muerto. Entonces es una manera de uno suponer que es parte de un comportamiento de duelo, porque ellos normalmente no cargan a sus hijos. Los elefantes no cargan a su bebé. Los primates sí, pero no de la manera como lo hacen cuando está muerto. Los delfines tampoco. Entonces, este, incluso hay como un pequeño campo que se está abriendo dentro de la etología que se llama tanatología comparada, que es justamente para eso, para comparar cómo es el comportamiento en las distintas especies cuando pierden a un ser querido. Sí, porque realmente a priori no les repercute en nada positivo a ellos, más allá que esa conexión que puedan tener con ese individuo que ha muerto, no les repercute en nada positivo para su supervivencia. Entonces, es realmente llamativo. Claro, sí, sí, Y, sí. y, bueno, preguntan por aquí que si existe amistad entre distintas especies también. Yo creo que entre los humanos y los animales que tenemos más cerca podría, ¿no? Sí, no, sí hay amistades entre especies, claro que sí, no solamente del humano se ha visto de amistades de mono con un perro o de elefante en fin, sí se ha visto, pero cuando los etólogos, la mayoría de los estudios o de los libros donde este tipo de estudios de amistad se han referido más que nada es a la amistad dentro de la misma especie. Pero sí, sí, únicamente que sí hay amistades interespecies, cuando hay entre dos especies, claro que sí. Me acuerdo de ese episodio donde yo hablo de la amistad, yo menciono que los perros no estarían en ese grupo de animales que, que hacen amistad como realmente como realmente la queremos entender los investigadores. Es decir, uno ve que un perro, tú por ejemplo llevas tu perrito y haces una amistad con un perrito de alguien en el parque y se ven todas las tardes y todo, pero no hay ese vínculo tan
tan fuerte. Bueno, no quiero decir que no lo hay nunca, no. Es que en esto no es nada absoluto. Claro. Realmente no hay ese vínculo de que ocasionalmente puede existir de un perro que sí, y lamenta o siente un duelo por un perrito o amigo que se dio. Bueno, sí puede ser, pero no es algo que los investigadores hayan demostrado. Que en el perro exista esa, ¿sabes? Esa íntima relación de amistad entre especies. Muy Ujú. bien. Bueno, y quería también hablar sobre un animal en concreto, no sé si tú podrías decirnos algo sobre él. Es sobre el pulpo. Aquí, bueno, en España recientemente se ha abierto el debate sobre la apertura de granjas de pulpo, algo que me parece totalmente fuera de lugar y bueno, pues quería un poco que alzáramos la voz sobre por este animal bueno, y porque realmente la mente del pulpo creo que va mucho más allá de lo que muchos creemos, ¿no? Sí, sí. La mente, como dicen algunos etólogos, la mente del pulpo es lo más parecido a una mente extraterrestre. Es tan distinto a los mamíferos, digamos, pero se le ha podido estudiar más que nada en cautiverio. Y en cautiverio ha demostrado ser un animal sumamente inteligente, interactivo, con una inteligencia que deja asombrados a los que lo han estudiado. Anécdotas hay unas muy buenas, de verdad, con pulpos, con gente que ha... Y muchos de los biólogos que estudian a los pulpos, cuando los miran, dicen que en verdad hay algo allá adentro. Esa mirada tiene algo. Y bueno, ellos lo han podido comprobar de distintas maneras. Es un animal sumamente interactivo, como te decía. Es un animal que no es social en estado salvaje. No vive en pareja, no es de estos que tienen amigos, no es así. Pero en cautiverio puede llegar a ser muy interactivo. Necesita muchos desafíos porque se aburre. Justamente lo que pasa con seres inteligentes, ¿cierto? Que necesitan desafíos, necesitan... Y una anécdota que a mí me ha gustado mucho, bueno, con respecto a lo que tú decías de la granja, de la granja esta de pulpos, es tan horrible pensar en que algo así pueda pasar o pueda abrirse sabiendo lo que se sabe de los pulpos. Y si no se sabe, bueno, entonces, como dices tú, hay que levantar la voz y divulgarlo y decirlo, porque en realidad sería como abrir una granja de perros. Claro. Porque es decir, yo soy vegana y yo defiendo a todos. Pero en especial, como estamos hablando del pulpo, es un animal que después de conocer el comportamiento invita a la reflexión y una parte de la reflexión sería alejarlo de nuestra dieta, no. Mira, hay una anécdota que es muy simpática que la refiere una bióloga que no recuerdo el nombre en este momento, pero sí sé que cuando ella experimentó esta situación, ella no lo contó. Y eso pasa mucho lo he podido ver en las lecturas, ¿no? Muchos investigadores presencian cosas que tardan años en comunicarla, porque están siempre temerosos de que les juzguen porque están antropomorfizando, no están siendo objetivos, qué sé yo. Pero al final ella lo revela, ¿no? En un libro. Y es que había una serie de tanques donde en cada uno había un pulpo y ella les lleva alimento. A los pulpos les encanta, pero cuando están en estos sitios, acuarios, qué sé yo, donde están siendo estudiados, los alimentan con calamares o camarones congelados. Y bueno, no les gusta, pero que es lo que hay y al final se terminan acostumbrando, ¿no? Entonces ella relata que ella tenía una serie
de tanques y va de tanque en tanque ofreciéndole el calamar, el camarón al pulpo. Le da el uno, le da el otro, hasta que llega al final y después de regreso se encuentra con el pulpo que estaba en el primer tanque, se encuentra con él que la mira fijamente con el camarón sobre uno de sus tentáculos. Y él se dirige hacia un lado del tanque donde estaba un filtro y sin dejar de mirarla, tiró el camarón allí. Entonces para ella fue, o sea, demasiado impresionante porque era prácticamente que le estaba diciendo, te esperé para demostrarte que no me gusta tu camarón congelado. Y bueno, otras anécdotas parecidas con otros investigadores que por accidente le han dado un huevo podrido a uno también, le tira él. Bueno, entonces son muy, de verdad son fascinantes, fascinantes. Hombre, sin duda nos hace replantearnos pues todas nuestras creencias y nuestras prácticas, ¿no? Al final, yo creo que muchas veces la cultura es muy importante también en los animales, pero hay que muchas veces replanteársela y seguir avanzando con los nuevos conocimientos que se van teniendo. Porque yo creo que realmente al final tener un perro y estar alimentándote, bueno, esto es un cajón muy grande para abrir, pero el perro es lo mismo que el cerdo, solo que pues por cultura nos hemos acostumbrado a tener el perro al lado y a comernos el cerdo, pero son lo mismo, o sea, realmente no podemos compararlo. Entonces yo creo que es importante que todos pues nos replanteemos Claro nuestras que sí. creencias. Yo siempre lo digo, pero lo vuelvo a repetir aquí en este directo. Sí. No sé si tuviste el documental de Mi Maestro el Pulpo. No, ¿Lo vi? lo tengo pendiente de ver, lo tengo pendiente. Sí, es muy lindo, míralo, porque es precioso de verdad. Y a mucha gente lo ha visto y le ha gustado. Y si antes de verlo escuchan el episodio del podcast referente a los pulpos, mejor todavía, porque va con más información a verlo. Es muy, muy bonito. Es verdad que muchas veces decimos que no se puede empatizar tanto con los animales, pero es que yo creo que el mundo necesita que realmente empaticemos Sí, con el entorno porque pertenecemos a él y al entorno, a la naturaleza y cada vez nos estamos desvinculando más de ella. Parece que estamos desconectándonos y creo que es importante. Así que lo tengo apuntado y de esta semana no va a pasar que lo vea, sin duda. sí, Y sí. bueno, quería comentar también otra cosa que me parece importante, otro comportamiento que también me parece curioso en los animales. Nosotros hemos aprendido y hemos acudido a la naturaleza, en concreto al reino vegetal, muchas veces para coger medicinas y otras muchas para coger venenos. Pero yo creo que en el mundo animal también debe de haber especies que acudan a las plantas para coger determinadas medicinas y ¿no? ¿Tú qué me puedas Claro, contar al respecto? sí, sí. Justamente en el último episodio que subí, hablo sobre este don que tienen muchas especies de saber qué tomar de la naturaleza para tratar enfermedades. Entonces, se ha visto en bonobos, perdón, sí, también en chimpancés, en orangután, en otros tipos de mono, en aves como las guacamayas, en distintos, bueno, lo vemos nosotros cuando nuestro perrito, si tiene parásitos, busca de comer pasto, qué sé yo, con la intención de tratar de botar, ¿no? Y en el caso esto es una cosa que se ha descubierto hace un tiempo, pero como que no se le prestó mayor atención. Y lo curioso también de esto es que hay muchos remedios, muchas formas de curarse que utilizan los lugareños que las han empezado a usar porque han visto a hacerlas. Entonces, por ejemplo, hay una hoja que emplean los orangutanes
las mastican y se las untan en ciertas partes del cuerpo y resulta que los lugareños entonces la han empezado a usar para dolores articulares y bueno, con otro tipo de terapias también, ¿no? El carbón vegetal que lo usan algunos animales. También lo curioso es que no todos utilizan lo mismo, porque a lo mejor no tienen al alcance el mismo planta o qué sé yo. Entonces, por ejemplo, algunos chimpancés pueden utilizar una hoja de una para botar parásitos, para desparasitarse, pero otros en otra zona no tienen esa planta, entonces acuden a una corteza de árbol. Y una investigación que empezó, la investigación que dio pie, digamos, a este descubrimiento de cómo utilizan los chimpancés, por ejemplo, las plantas para automedicarse, a partir de la observación de un científico de ver una hembra que la estaba siguiendo por otra cosa, la estaba estudiando por otro estudio, y de pronto ella cae enferma, se siente mal, se separa del grupo, abandona un poco a la cría que tenía, y posterior a eso entonces se planta frente a un arbusto y empieza a comer de ese arbusto, pero de una manera muy particular, que botaba la fibra, como que lo que le interesaba era una parte, no era la fibra, sino... Entonces todo eso le llamó la atención y bueno, hicieron una batería prepararon un estudio para corroborar precisamente que si la hembra se sentía mal, que sí tenía parásitos, haciéndole exámenes de ese, que después cuando se siente mejor vuelven a tomar muestras de ese y ven que ha desaparecido el 90% de los parásitos. Entonces, al parecer es una sabiduría que es mucho más antigua de lo que nosotros podamos pensar. Quizás los primeros humanos se fijaron en cómo lo hacían los animales y de allí se inspiraron para empezar a automedicarse. Pues es súper interesante. Igual que nosotros hemos aprendido observando la naturaleza a obtener unos recursos, sí que es cierto, yo había oído que también dentro de una misma especie los animales muchos aprenden por observación a otros individuos de esa misma especie, ¿no? Claro, sí. Como es el caso de los cuervos. No sé si tú conoces algún caso más o puedes compartir algún caso Que, en que, concreto. que aprenden por observación. Sí, que aprenden una conducta por observación a otro individuo de esa misma especie. Claro, claro. Sí, se ha visto en cuervos, se ha visto en primates también, la forma en que ellos utilizan las herramientas para capturar, por ejemplo, termitas, los que tienen esa facilidad, ¿no? Porque no todos los chimpancés son iguales y de comunidad a comunidad varían. Hay unos que no cazan termitas porque no, pero hay otros que sí. Y bueno, esa es una conducta que la aprenden observando los pequeños. También los pájaros, las aves, muchas veces, es decir, los cantos que tienen que aprender para aparearse o, en fin, los reclamos que son aprendidos de sus padres. Tan así que hay un periodo muy, muy corto de tiempo donde ellos tienen la facilidad o están completamente aptos para ese aprendizaje. Una vez que pasa ese tiempo ya no estaría. Y bueno, en el caso de los cuervos también es uno de los animales que tiene infancia más prolongada, digamos. Los pequeños, los polluelos, se quedan bastante tiempo con los padres precisamente porque están aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Sí. Sí, la verdad es que hay muchísimos comportamientos en el mundo animal y bueno, yo me podría pasar horas escuchándote. No te quiero quitar mucho más tiempo, pero bueno, para terminar, sí que me gustaría hacerte esta pregunta. Es que de todo lo que tú has estudiado, pues, ¿qué comportamiento o cuál, si ha habido alguno que te ha llamado la atención en concreto, alguno con el que te quedarías especialmente y que quieras compartir con nosotros? Mm,
te puedo narrar una anécdota. Es que mira, hay muchas anécdotas eh, mira, hay varias, muchas. De los que, Pero, perdón, que creo que se ha cortado. ¿cómo? Se ha cortado, se te ha ido la voz en la última frase. ¿Ahora escuchas? Sí, ahora. Ya. Se me viene a la mente una anécdota, una historia que cuenta una primatólogo que me impactó, digamos, ¿no? Em, Estaba había un macho que él había sido un alfa, pero había dejado de ser, lo habían cambiado, ¿no? Porque ellos toman el poder, están un tiempo, los derrocan. Entonces, este macho, al momento de tener acceso a las hembras, ya no tenía el privilegio que tiene el alfa, ¿cierto? Porque el alfa tiene su privilegio. Y él insistía en hacer algo que a veces hacen los chimpancés, que llevarse a la hembra por unos días, puede ser, o más tiempo, aparte, separarse del grupo, no hacer la cópula en el mismo grupo, ¿no? Precisamente por eso, porque él ya no tenía acceso a todas las hembras. Bueno, entonces él trata de convencer a una que ya era bien, tenía años, pues, tenía más experiencia, qué sé yo. Ella no quería, pero él se puso un poco intenso, digamos, un poco agresivo, solo un poco, y él accede a irse con él, fuera del grupo. Eso le llaman relación de consorte. El asunto es que en otro momento, después que regresa con esta, ve a otra, pero esta era mucho más joven. Y mm, él le hace toda la gestualidad, la vocalización, todo para que ella se fuera con él en esta relación de consorte que te digo, que es apartándola del grupo. Y la hembra, por alguna razón, no le entendía, porque ella, su lenguaje corporal le animaba a que copularan, pero él no quería eso, lo que quería era llevársela. Insistía un día, insistía el otro, y ella siempre se ponía en la posición para que él entonces copulara con ella, pero él no quería y se fue cabreando y se fue molestando al punto de que es sumamente agresivo con ella. Tanto que la primatóloga que estaba observando se sintió impotente y se sintió mal porque incluso la hembra trató de usarla a ella como escudo eh, ante la agresividad de este macho, sin ella poder hacer nada, porque los investigadores justamente no intervienen o intervienen muy raras y puntuales veces, pero esta no se podía permitir. Bueno, el asunto es que la hembra corre hacia arriba en el árbol, el macho la persigue y la mata. Y después huyó y se desapareció, pero la logra matar. Entonces, esa historia me, a pesar de que no es nada agradable, pero es que así son las cosas en la naturaleza. No siempre voy a encontrar historias. Yo trato de dar historias que son las más bonitas, las más, ¿sabes? Pero no siempre es así. Entonces, esta historia me impresionó, primero porque veo una similitud con el humano muchas veces, ¿cierto? Y porque, por la experiencia de ella, porque les toca a veces a los investigadores presenciar cosas bastante fuertes y donde ellos no pueden hacer. Bueno, pues muchísimas gracias porque, bueno, creo que ha sido un cierre perfecto para la entrevista y muchas gracias por compartirlo. Y muchas gracias a ti, Laura, por el interés, por compartir mi gusto y mi pasión por el tratamiento animal y por interesarte en promoverlo un poquito a través de tu perfil. Yo espero que hoy, bueno, le hayamos metido ese gusanillo a todo el mundo a que investigue y lea más sobre el comportamiento animal, que es un mundo, como quien dice. Y bueno,
yo no me canso nunca de aprender de personas como tú, así que muchísimas gracias por haber compartido este ratito. Yo, para toda la gente que haya llegado a medias del vídeo o que quiera volver a verlo, decirle que va a estar en YouTube, estará la semana que viene probablemente, así que ahí podrán volver a verlo todas las veces que quieran y nada, muchísimas gracias, de verdad, te mando un beso muy fuerte, espero poder conocernos algún día en persona. Ojalá. Muchas gracias, Laura. Que Gracias a tengas, ti. gracias, chao. Hasta luego, buenas noches.